Y nuevamente acá con ustedes hablando de mitos y leyendas. Bueno, qué tema interesante, ¿no? Porque uno piensa que la literatura es primitiva, desde la época de las cavernas que se contaban estas historias, y sin embargo es algo sumamente actual, ¿sí? Porque, bueno, ¿sí? Empezamos a generar, qué sé yo, el mito del Mundial 2023. No, en 2022. El mito de la leyenda de Rodrigo. La leyenda de del gauchito Gil. Entonces está como retroalimentándose una y otra vez. Esto que era antiguo se va a ir constituyendo una y otra vez. Lo que nosotros les vamos a dar para que ustedes lean es una leyenda de las que escribió Juan Draghi Lucero. Juan Draghi Lucero era un historiador, un autor, un creador, ¿sí? Que fue con su autito bastante destartalado y algunos grabadores por distintos lugares del noroeste argentino, ¿sí? Y allí fue recopilando distintos mitos y leyendas que son propios de nuestros pobladores originarios, aborígenes o como ustedes quieran llamarlo. Estas culturas se iban transmitiendo la enseñanza a través de la oralidad, propio de los mitos y las leyendas. Entonces vamos a tener varias historias en las 1001 noches argentinas, ¿sí? Donde nos van a ir contando, ¿sí? Nos van a ir contando creencias de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos y de mucha gente que vivió esta Argentina primitiva, ¿sí? Donde hablaba de esclavización, donde se hablaba de lugares sociales y demás cosas que están expuestas en el libro. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato tradicional, sagrado, dotado de carácter simbólico, que narra, como si fueran reales, acontecimientos extraordinarios y trascendentes, asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a su concepción del universo. ¿Cómo vamos nosotros creando el universo en el cual cohabitamos? ¿Sí? Los mitos ofrecen respuestas a preguntas tales como ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Sus historias involucran a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses y semidioses, sirenas, faunos, ninfas, etc. Muchas veces son los mismos pobladores que se conectan con algún dios y a partir de ahí va a quedar su historia para siempre, ¿sí? Y transcurre en un tiempo primordial, anterior al tiempo histórico. A través de estas historias, una cultura transmite sus valores y creencias a las generaciones venideras, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van viendo, cuando ustedes van leyendo todas estas cosas, van conociendo más de cómo pensaba el poblador originario, ¿sí? Que fue muchas veces sometido por los españoles. Con el avance del pensamiento científico, el término mito adquirió una connotación negativa y comenzó a ser usado para subrayar el carácter fantasioso de una exposición, vinculada a la religión, en contrapuesta al pensamiento racional propio de la ciencia. Bueno, de manera más general, el mito es usado muchas veces como sinónimo de invento, ficción o falsedad. Me está mintiendo, es un mito. Al mismo tiempo, en un sentido positivo, el término se emplea para referirse a los relatos centrales o importantes de una comunidad. El origen de los mitos tiene un origen oral y anónimo, ya lo dijimos.
los mitos no son fijos ni inmutables. O sea, el mito puede ir cambiando a través de la época. Características de los mitos. Los mitos presentan las siguientes características. Narran historias relacionadas con el origen de las cosas, la creación del hombre, la existencia del bien y el mal. Están protagonizadas por dioses, semidioses, otros seres sobrenaturales y en algunos casos también por los primeros seres humanos. Poseen un carácter sagrado que los vínculos con la religión y se consolida cuando se asocian a un ritual. Por ejemplo, los mitos que explican el origen de una celebración. Concurren en una temporalidad imprecisa fuera de la historia humana. Bueno, el nuestro que nosotros estuvimos hablando no transcurre fuera de una historia humana, ¿no? Entonces hay mitos de la creación, mitos del origen de los dioses, mitos de distintas cosas, mitos japonés de Ohetsu, mitos que son muy interesantes de leer por primera vez y entonces eso queda como plasmado en uno. Bueno, definición, temporalidad, temas, ¿sí? Bien. Por el otro lado tenemos la leyenda. La leyenda del jinete sin cabeza. La leyenda de parece como que fueran más grandes, ¿sí? La leyenda de tal. Vamos a ver qué significa propiamente dicho. Es una leyenda, es un relato que cuenta hechos humanos o sobrenaturales que se transmiten de generación en generación de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Se transmite de una manera oral o escrita, ya se lo había dicho, a través de, dentro de una familia, un clan o un pueblo. ¿Sabés que tu abuelo fue luchador? Bueno, y ahí surge todo, ¿sí? Y el abuelo a lo mejor alguna vez hizo alguna pelea, pero ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. A pesar de que contienen hechos sobrenaturales, milagrosos y criaturas ficticias, las leyendas son consideradas por muchas personas como relatos verídicos, ya que intentan dar explicación a un fenómeno y suelen estar situados en un lugar geográfico conocido y en un periodo determinado de historia. Usualmente las leyendas están relacionadas con la cultura popular tradicional de los pueblos. Algunas son muy antiguas, por lo que fueron mutando a medida que se transmitía de forma oral. O sea, volvemos acá a la oralidad o la escritura, ¿sí? En estos relatos se pueden rastrear los sentimientos más profundos de una comunidad. Características de una leyenda. ¿Toman nota? Tienen su origen en la tradición oral. Se transmite de generación en generación. Se centra en un personaje principal. Se sitúa en un tiempo y lugar específicos. Se basa en hechos sobrenaturales o naturales o, ¿sí? Parte de un hecho o suceso histórico concreto. Incluye elementos de la realidad y elementos fantásticos. Intenta dar una explicación a un fenómeno. Puede ser tomada como una narración verídica o verídica. Se transforma también del tiempo y puede tener varias versiones. Bien, ¿estamos? Bien. Tipo de leyenda. Las leyendas religiosas, las leyendas escatológicas y las leyendas etiológicas. Bueno, creo que con esto ya estamos, ¿no? Más o menos les di un pantallazo. Recuérdenlo leerlo, ¿sí? Recuerden que también acá está la primera, segunda y tercera persona, la trama, el narrador, el personaje. Bueno, y después buscar. Bueno, a ver, busquen ustedes algún mito y leyenda actual argentino, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre uno y ustedes me dicen qué es, si es mito o leyenda. Se me ocurre una historia en la cual, no sé si ustedes la habrán escuchado, pero resulta que en el Teatro Colón, uno de los tramoyistas, uno de los que trabajan atrás, tuvo una muerte ahí. Bien.
y está el espíritu de él escondido en el Teatro Colón. Yo lo he visto. No saben lo que es. ¿Me creen o no me creen? Bueno, no importa si me creen o no, pero una persona que cuenta un mito o una leyenda hablaría así. No saben lo que es. Es petizo, debe medir 1,10 m, 1,20 m, vestido al estilo de antes, con pelos acá, muy feo, narigón, a veces usa anteojos, a veces no, ¿sí? Y está supuestamente controlando el orden de lo que es los boletos en el Teatro Colón, ¿sí? Bueno, ¿ustedes no me creen? Bueno, muy simple, búsquenlo. Búsquenlo en internet a ver si es verdad o es mentira. Nos vemos en la próxima clase.